confundida, por eso no me diste falta. Por eso estaba confundida. Tienes que comer rápido si no se te cae la comida. ¿Quieres más? No, no tengo que. Joder. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar un ratito para ver si se conectan algunos más. ¿De acuerdo? Y empezamos. La clase pasada, me hacen acordar, hicimos derechos, ¿verdad? Derechos humanos. O sea, hicimos la evolución hicimos, perdón, la persona humana y sus derechos, ¿no? ¿No es así? Me confirman por el chat, por favor. Pero solamente hicimos hasta la evolución, ¿no? ¿Correcto? O sea, solamente hicimos hasta acá, miren. Hasta ahí, ¿no? Ahí fue justamente que se cortó porque hubo una interrupción, me parece. Me confirman por el chat, por favor. Sí, ahí nos quedamos, ya, correcto. Vamos a terminar, vamos a hacer una práctica hoy día. Buenas tardes, Solina, buenas tardes. Vamos a ver, miren aquí primero, justamente nos quedamos acá, estaba explicando la Revolución Francesa. ¿No? Primero, que la independencia de los Estados Unidos nos dio algunos derechos, ¿no? Algunos derechos como el derecho a la felicidad, a la vida, ¿no? Son algunos derechos que nos trajo la independencia de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Ahora, el otro evento importante acá es la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este evento se da los derechos de primera generación, ¿no? Derechos civiles, derechos políticos. ¿Ya? También es importante. Y esto es base de todas las constituciones del mundo, ¿no? Las constituciones del mundo tienen su base en, en esto de aquí, ¿no? En la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El otro evento importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto se da en 1948, la tercera asamblea de la ONU. Ahí se produce. Se reconocen los derechos de primera y segunda generación. El Perú lo incorporó en 1959. Entonces, Francia es considerada la base de todas las constituciones del mundo. Y la Declaración Universal, ¿no?, de cierta manera, considera algunos derechos de Francia, los derechos de primera y los derechos de segunda. Luego tenemos la Convención Americana de los Derechos del Pacto de San José de Costa Rica, se llama, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica. Esto es lo que genera que no podamos aplicar la pena de muerte en Perú, por ejemplo. Esto está suscrito por 23 países latinoamericanos, americanos, para ser correcto, ustedes lo ven acá, ¿no? Lo ven, por ejemplo, algunas banderas que son conocidas, por ahí Argentina, por ahí México, por ahí Brasil, ¿no? El mismo Perú, ¿no? El mismo Chile me parece que está aquí, miren, el mismo Estados Unidos. Bueno, son algunos países que reconocen los derechos a nivel mundial y el Perú lo va a aceptar esto en el año 78, 1978. Esto fue lo que nos faltó explicar sobre la evolución de los derechos, un poco para recordar. Voy a pasar a la diapositiva anterior, miren. Eso fue lo que hicimos, ¿no? La evolución histórica de los derechos. No sé si recuerdan. Pero ese fue el temita que habíamos trabajado, ¿ya? Ese fue el temita que habíamos trabajado. Entonces, vamos a continuar, miren, voy a poner mi camarita por acá abajo para que ustedes lo tengan. Un ratito.
Vamos a continuar. Entonces, esto ya lo había explicado yo. ¿Recuerdan? Empezó en Persia, los cilindros de Ciro, los fueros españoles, la Carta Magna, ¿no? Que exige el derecho a la libertad. Luego la petición de derechos que se produce en Inglaterra contra los abusos, el habeas corpus, también les expliqué, ¿no? Que exige la libertad personal. La Carta Magna, perdón, que exige el juicio justo, la Carta Magna, ¿no? Acá, el juicio justo, juicio legal. El habeas corpus que exigía la libertad, ¿no? Y la Declaración de los Derechos de Virginia, donde se plantea, por ejemplo, la separación de poderes. Entonces, esto ya en cierta manera lo habíamos trabajado, solamente lo estoy retrocediendo para recordar. Y esto fue donde interrumpieron, ¿no? Donde fastidió ahí esa persona indeseable, que se metió a fastidiar. Entonces, la evolución continúa con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 1776, la búsqueda de la felicidad, por ejemplo, la vida también, la democracia, no hay que reconocer que Estados Unidos plantea la democracia. La Declaración Francesa, vuelvo a repetir para los que recién se han conectado, que es considerada la base de todas las constituciones del mundo, 1789, derechos de primera generación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, ¿no? Aquí se reconocen algunos derechos de primera y otros de segunda. Y este evento que te digo que es importante, que viene a ser la Convención Americana de los Derechos Humanos, llamado el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Suscrita por 23 países que reconocen, ¿no? Obviamente países de América, los derechos humanos. Por eso es que no se puede aplicar la pena de muerte, les decía. Si no, en todo caso, nos salimos del pacto. ¿Ya? Ahora, entonces, hasta ahí era el primer tema, miren, la semana pasada, y mi idea era hacer una práctica después de eso, o si no nos daba el tiempo, hacer la práctica hoy, pero desgraciadamente pues nos interrumpieron, para que vean ustedes cómo estas molestias, pues, ¿no? En realidad se creen graciosos, pero lo que genera en realidad es un fastidio al proceso académico. Hoy día vamos a hacer esto, la clasificación de los derechos humanos, cómo se pueden clasificar. Así que por favor les pido que presten atención. Los derechos humanos se pueden clasificar de distintas formas. Una forma son los derechos de primera generación, que se caracterizan porque son individuales. Entonces, los de primera generación se caracterizan por ser derechos individuales, individuales. Además, son derechos civiles y son derechos políticos, ¿de acuerdo? Individuales, civiles y políticos. Son producto, estos derechos, de revoluciones liberales. Producto de revoluciones liberales. Como por ejemplo la Revolución Francesa, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, los derechos de primera generación traen derechos como la vida, por ejemplo, la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad individual, ¿no? Integridad individual, el derecho a tener un nombre, a tener nacionalidad, miren, todos son derechos de primera. A la herencia, o sea, a la propiedad individual, a no ser desterrado ni torturado, y los derechos políticos de ser elegido y el derecho a elegir. Si tú te das cuenta de algo, todos estos derechos son, mira, vuelvo a repetir y lo vuelvo a marcar acá, todos estos son individuales. Son derechos civiles y son derechos políticos. ¿De acuerdo? Entonces espero que eso al menos les quede claro, para que no haya problemas. Luego tiene los derechos de segunda. Ok, los derechos de segunda. Vamos a ver cuáles son los de segunda. Los derechos de segunda generación, los derechos de segunda generación son los derechos sociales, económicos y culturales. Derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos, los derechos sociales, económicos y culturales, son derechos, escúchame bien, que se caracterizan porque provienen de revoluciones sociales, es decir, provienen de revoluciones
de corte ya no liberal, sino revoluciones de corte social. ¿Ya? Revoluciones de corte social. Entonces, estos eventos, por ejemplo, tú tienes 3 eventos aquí. Uno es el evento, el importante evento de la Revolución Mexicana, 1910. Otro evento importante es la Revolución Rusa, 1917. Y otro evento importante acá, de este periodo, es la Constitución de Alemania. Se llama Constitución de Weimar porque este es el ministro que la promulgó, el ministro que la impulsó, de 1919. Todos estos derechos ya no son individuales o civiles o políticos, sino que por el contrario son derechos ya de otro tipo, ¿no? Como tú puedes ver ahí, son derechos de tipo social. ¿Esto qué significa? Que son derechos como, por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿no? Un derecho de tipo social. Las horas justas, por ejemplo. Las horas justas, ¿no? La remuneración. Todos están relacionados al trabajo, como te puedes dar cuenta. También tienes aquí, por ejemplo, el derecho a la huelga, ¿no? Es decir, a la protesta laboral. También tienes aquí, por ejemplo, el derecho a la sindicalización. ¿Qué es la sindicalización? Bueno, la sindicalización es el hecho por el cual los trabajadores pueden formar sindicatos. A ver, Jara me pregunta por el interno. Pon tu pregunta, por favor, Jara, en el grupo para que todos la puedan ver. Ponla, Jara, en el grupo. Ya, Jara dice, el derecho a la salud no sería un derecho individual. La salud es un derecho colectivo, ¿de acuerdo? La vida es un derecho individual, pero la salud se considera un derecho colectivo. ¿Ya? Por esa razón se va a considerar un derecho de segunda. Pero sí es importante que ustedes entiendan la pregunta de Jara, ¿no? Yo entiendo su inquietud, ¿no? Pareciera ser un derecho individual, pero no lo es. La salud es un derecho colectivo, ¿no? Social, lo necesitamos todos. Entonces, no es un derecho individual. Por eso es de segunda. ¿De acuerdo? Luego también tenemos acá la seguridad social, que es el derecho que tenemos los trabajadores de que nuestro empleador nos dé un derecho, un seguro, ¿no? Nos pague un seguro de salud, ¿no? Es el derecho a la seguridad social. No vayas a pensar que se refiere a la seguridad de la policía. No, no, no. El seguro social, ¿no? Cuando tu papá dice me voy de salud, es porque su empleador le paga un derecho de salud. Es un derecho laboral. Por eso es de segunda. ¿De acuerdo? Luego, tenemos aquí el derecho a la salud, la educación, a la vivienda, a la recreación y a la cultura, ¿no? Estos serían, pues, algunos derechos de tipo social, económico, o también llamados, ¿no? En este caso, pues, derechos de segunda generación, culturales también, ¿no? Ahora vamos a poner la camarita por arriba, aquí está, a ver los derechos de tercera. ¿Cuáles son los de tercera? Se les llama solidarios, ¿ya? Se les suele llamar derechos solidarios. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los siguientes eventos. Por ejemplo, los eventos que originaron estos derechos es el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? 1945 acaba la Guerra Mundial. La Guerra Fría, que va a durar pues desde 1945 hasta 1989, un periodo largo. Y la descolonización de África, que ha sido todo un proceso, ¿no? Donde los países africanos van ganando su independencia. ¿De acuerdo? A ver, para que me entiendan. Estos derechos
estos derechos se consideran de tercera porque son derechos que rompen fronteras. ¿Ya? Son derechos que rompen fronteras. Por ejemplo, la libre determinación de los pueblos. ¿Ya? La libre determinación de los pueblos. Los pueblos han evolucionado de tal manera que han logrado en algún momento lograr el desarrollo de los pueblos, han logrado su independencia, usar la ciencia y la tecnología, pero de forma práctica, ¿no? En otras palabras, el patrimonio de la humanidad. De tal manera que la ciencia y la tecnología no son pues exclusivas de algunos, sino que son propiedad de toda la humanidad. Toda la humanidad tiene derecho a acceder a la ciencia y la tecnología. ¿De acuerdo? Esto es básicamente el planteamiento pues de la libre determinación de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, el Perú, ¿no? El Perú durante mucho tiempo fue colonia de España. Entonces nosotros teníamos el derecho ¿a qué? A formarnos como una nación, ¿no? ¿Ves? A independizarnos, en otras palabras. Otro ejemplo te puedo poner en la India, ¿no? La India, por ejemplo, fue colonia de Inglaterra durante muchos años. Entonces, la India también tenía su derecho a independizarse, ¿no? A volverse un país autónomo, independiente. Luego, el derecho a la paz. Entiendan ustedes que esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Y la protección del medio ambiente, ¿no? En la Guerra Mundial pues hubo una contaminación tremenda, se botaron las bombas de Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Entonces una contaminación pues nuclear, y por eso se planteaba el respeto al medio ambiente, ¿no? A un ambiente sano. Son derechos que rompen fronteras, de ahí se les llama solidarios. Si quieres, solamente lo menciono, hay derechos que se llaman cuaternarios. Los derechos cuaternarios son los derechos cibernéticos, ¿no? Pero ya eso ya es, no creo que te pregunten los derechos de cuarta generación, ¿no? Los derechos cibernéticos. Esto sí que vamos a ver, esto sí, por favor, presta atención acá. La calidad de ciudadano. ¿Ya? La calidad de ciudadano. Entiéndeme. Ciudadano es aquel que tiene mayoría de edad. Por ejemplo, ustedes todavía no son ciudadanos. Son personas, claro, pero no ciudadanos. Cuando cumplas 17 años, si es que ya los cumpliste, la RENIEC te entrega el DNI, ¿no? Pero todavía no eres ciudadano hasta que cumplas 18 años. A los 18 años, la persona adquiere la calidad de ciudadano. Profe, ¿y eso qué significa? Que voy a tener otros derechos que antes no tenía. El ciudadano, por ejemplo, puede sufragar y puede postular también. En cambio, siendo menor de edad, tú no puedes postularte a un cargo público. No puedes, la ley te lo prohíbe. Y tampoco puedes sufragar, ¿no? En elecciones. Es por ponerte un ejemplo nada más. En realidad hay otros, ¿no? Vamos a ver cuáles justamente. Profe, ¿y lo puedo perder mi calidad de ciudadano? Sí, te pueden suspender la calidad de ciudadano. Hay 4 circunstancias en las cuales tu calidad de ciudadano puede quedar suspendida, ¿ya? Entonces yo te voy a explicar cuáles son estas 4 circunstancias en donde mi calidad de ciudadano la puedo perder. La primera es por declaración de interdicción judicial. ¿Qué significa esto? Significa que me declaran incapaz física o mentalmente. Me tiene que ser de un juez, ¿no? El juez pedirá a los médicos que me evalúen. Nosotros tenemos nuestro alcalde en Trujillo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el alcalde de Moche está a la cabeza y queda mentalmente incapaz, ¿no? Queda mal, o un accidente y queda postrado en cama? Los regidores pueden solicitar a un juez que lo declare interdicto. ¿Qué significa interdicto? Incapaz. O sea, no pueden tener ustedes un alcalde que esté pues mentalmente mal, ¿no? No puede ser.
Entonces, eso significa, por favor, eso significa interdicto. Número 2, la condena privativa de la libertad. Por ejemplo, tú debes de saber que en Trujillo acabamos de perder al alcalde la semana pasada. ¿Por qué? Porque lo han condenado culpable de algunos delitos, ¿no? Y le han dado la posibilidad de pagar una fianza, una cuestión así, ¿no? Y estar en su casa, pero es culpable de actos de corrupción. Entonces, cuando a ti te condenan pues a la cárcel o te condenan culpable en un juicio, pierdes tu capacidad de ciudadano, ¿no? También te pueden inhabilitar, por ejemplo, también me parece que, ¿no? Por actos de corrupción te pueden inhabilitar. ¿Qué significa? Que te prohíben ya desempeñar cualquier cargo público por 5 años, por 10 años, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, de la gravedad de lo que has hecho. Entonces, la inhabilitación política, ¿no? ¿Ves? Un funcionario comete actos de corrupción, te pueden inhabilitar políticamente para que participes en política. Quedas, digamos, prohibido de participar durante el tiempo que te hayan sancionado, ¿no? A veces es 5 años, a veces son 10 años, 3 años. Va a depender mucho de lo que digamos, te determinen, pues, ¿no? De lo que determinen. Muy bien. Vamos a ver aquí, ojo. Vamos a ver aquí, ojo. También la cuarta razón. ¿Cuál es la cuarta razón? La cuarta razón es que seas miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Entonces, una persona que es miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional puede votar, pero no puede ser elegido. ¿Ya? Entonces, eso quiero que lo tengan bien presente. Si alguien se convierte en miembro de las Fuerzas Armadas, debe saber que para poder ejercer un cargo público, debo renunciar a las Fuerzas Armadas. Lo que sí puedo, acá mira, dice bien, es elegir, pueden votar, pueden ser elegidos. Preguntas, si hay preguntas en buena hora. Continuemos. Vamos a ver acá. Hace rato te dije, cuando al cumplir 18 años, además de elegir y ser elegido, adquieres algunos que se llaman derechos ciudadanos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los derechos ciudadanos? La iniciativa de reforma constitucional. ¿Qué significa? Cualquier ciudadano de a pie puede solicitar que se reforme la Constitución. Solicitarlo no significa que se va a reformar, ¿no? Se tendrá que discutir y verán si lo reforman o no. Entonces, la iniciativa de reforma, juntando el 0,3% de ¿qué? De firmas, ¿ya? 0,3% de firmas. Entonces, si tú quieres reformar la Constitución, hay algo que no te gusta en la Constitución, ¿no? La puedes reformar, pero tienes que juntar tus firmas. 0,3% de la población electoral de todo el país. Es bastante. En el Perú son como 20 millones de electores, ¿no? 20 millones de electores, imagínate. 0,3%. Casi 6 millones. En fin. La iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa, escúchame bien, propone leyes nacionales. Leyes nacionales. Entonces, cualquier persona mayor de edad puede proponer leyes. Esto es lo que quiero que entiendas. Cualquier persona puede proponer leyes. Cualquiera. Proponerlas. No digo que se van a aprobar, ya se discutirá en el Congreso si se aprueban. Pero los ciudadanos tenemos derecho a proponerlas. ¿Cuánto necesitamos de firmas? El 0,3 también. 0,3% de la población electoral nacional, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir después, ¿no? A ver, lo voy a sacar para que más o menos tengan una idea, ¿ya?
Rapidito, vamos a hacer el cálculo. Si alguien lo hace antes que yo, mejor. ¿Cuánto es el 0,3% de 20 millones? ¿No? A ver, voy a sacarlo acá, ¿ya? 20 millones sería el 100%. ¿Cuánto sería 0,3%? Algo de 60.000 firmas sale, ¿no? Algo de 60.000 firmas, ¿ves? Juntas tus 60.000 firmas y puedes solicitar tu reforma constitucional o tu iniciativa legislativa. Luego tienes el referéndum. El referéndum que ustedes han visto, ¿se acuerdan que Vizcarra hizo un referéndum el año pasado, en diciembre? ¿Recuerdan o no? Junto con las elecciones hubo un referéndum, ¿no? ¿Alguien se acuerda para qué fue el referéndum? Hubieron 4 preguntas en el referéndum. El referéndum es una consulta popular. ¿Alguien se acuerda? Reformar el Congreso, muy bien, ¿no? Fue para reformar el Congreso, muy bien, Jara. Fue para que ya no haya la reelección congresal, ¿no? Para eso fue. Es una de las preguntas, decía, ¿está de acuerdo usted con que se elimine la reelección congresal? Yo puse que sí. No, se acabó. Profe, ¿y si queremos hacer un referéndum? Porque claro, el presidente tiene la potestad de convocarlo, ¿no? Pero si la ciudadanía quiere convocar un referéndum, ¿cuánto necesita de firmas? 10%, es bastante. Hasta 10% de firmas es bastante, ¿no? Acá son 60.000, ya lo saqué, 10% de 20 millones, es bastante, está casi la tercera, casi, perdón, a ver, sería... Vamos a sacarlo ya para que tengan una idea más o menos cuántas firmas hay que juntar para hacer un referéndum. No, nuevamente, mira, tenemos 20 millones. ¿Ya? 20 millones sería por el 10% entre 100. ¿No? Algo de 2 millones, mira. 2 millones de firmas. Bastante. Ahora quiero que entiendan algo, por favor, presta atención. ¿En qué casos procede el referéndum? ¿Y en qué casos no procede? ¿Ya? ¿En qué casos procede el referéndum? El referéndum procede en 3 casos. ¿Ya? 3 casos. ¿Cuáles son los 3 casos en que procede el referéndum? La reforma constitucional. Ahí se puede hacer un referéndum. Proponer leyes o normas regionales, locales. Ahí se puede hacer un referéndum. Y para temas de regionalización, ahí también se puede hacer un referéndum. Entonces, en estos 3 casos procede a hacer un referéndum, ¿ya? Es lícito. Pero hay casos en que no procede a hacer un referéndum. Profe, ¿por qué no procede? Te voy a explicarme. Por ejemplo, ¿tú crees, a ver, contéstame por favor por el chat, ¿tú crees que sería bueno que se pueda hacer referéndum sobre derechos? ¿Sí? O sea, referéndum para discutir, no tiene sentido. ¿Cómo vamos a hacer un referéndum para eliminar un derecho? O sea, ni siquiera debe estar, no se puede, está prohibido. Tampoco se puede hacer referéndum para eliminar tratados. O sea, si tenemos un tratado, un país con otro país, y eso lo han aprobado los congresos, no se puede, pues el pueblo no puede decir vamos a eliminar un tratado. Y por último, mira, para temas presupuestarios, a ver, razona conmigo. ¿Por qué está prohibido referéndum para temas de presupuestos o tributos? Piense, ¿por qué? A ver, ¿alguien me podría decir por qué? ¿Por qué lo prohíben? Hasta mi taza de gallo, mira. ¿Qué dicen? A mí me gusta que piensen, más que memorizar, que es bueno para si postulas, razona. ¿Por qué prohíben los referéndums para temas presupuestarios o tributarios? ¿Nadie? Ustedes son alumnos ya tercero, cuarto y quinto, tienen que reflexionar. ¿Tú te imaginas qué pasaría si pudiera haber referéndums para temas tributarios?
¿La gente qué va a votar? ¿Para que se elimine? Para que se eliminen, pues. Y si se eliminan, te pregunto, ¿qué pasa con el Estado? ¿Ya no tendrá ingresos? Ya no tendría ingresos pues, por eso. Entonces no tiene lógica, pues. Si nosotros permitimos que hayan referéndum para temas tributarios, en un año se hacen 2, 3 referéndums y la gente ya no va a querer pagar tributos. Y como consecuencia el Estado quiebra. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Quién le va a pagar a los médicos? ¿Quién le va a pagar a los profesores públicos? ¿Quién le va a pagar a los policías? ¿Quién le va a pagar a los militares? ¿Mm? ¿Quién le va a pagar a las secretarias que trabajan para el Estado? ¿Me entiendes? No, o sea, quebraría el Estado. Por eso no se permite referéndum. Tampoco para temas de presupuestos. Si se permitiera referéndum para temas de presupuestos, todos los sectores van a hacer referéndum. Los profesores van a hacer referéndum pidiendo más plata. Los médicos van a hacer referéndum pidiendo más plata. ¿Me comprendes? Todos los sectores harían referéndums pidiendo más plata, ¿no? Entonces la plata no va a alcanzar. Por eso no se puede. Bueno, vamos a ver aquí, miren, la iniciativa en la formación de dispositivos municipales. La iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales es para proponer normas locales, ¿no? Trujillo, Esperanza, Moche, ¿no? Virú, o sea, normas locales. ¿Y cuánto te pide? El 1% nada más. Entonces, si tú, por ejemplo, tú quieres proponer una ley en Moche, vamos a suponer, te doy una idea, ¿no? Ahí su compañera decía el otro día que mucha bulla hacía un local, ¿no? Creo que ha sido, no sé si con ustedes o con los chicos de primero, creo que ha sido. Ya, creo que ha sido con los chicos de primero. Pero como sea, si hay mucha bulla, pues porque se podría proponer una norma, por ejemplo, para que en Moche todos los locales cierren a las 12, ¿no? O sea, si un local quiere estar abierto hasta las 12, ¿no? Se acabó. A partir de las 12 todos los locales cierran, ¿no? Si la población está de acuerdo, junta sus firmas, el 1%, los regidores lo aprueban en la municipalidad y listo. En Lima han hecho así, en un distrito donde había muchos pleitos, peleas, muertos. Ya se asaron, la población juntó su firma y solicitaron. Hasta la 1 creo que es ahí, hasta la 1 de la mañana, ¿no? A partir de la 1 todos los locales cierran. ¿Ya? Entonces, las localidades pueden proponer normas, que son locales nada más, normas locales. Muy bien, espero me entiendas. Me entiendas. Ahí está. Vamos a pasar aquí ya, terminando, para hacer una practiquita. Vamos a hacer una practiquita del tema ya, muchachos. Acá, derechos de control. ¿Ah? ¿Cuáles van a ser derechos de control? Dice, la revocatoria de autoridades es un derecho de control. Entonces, quiero que entiendas algo, por favor. ¿Ah? Mira. Presta, creo que no sé si me estás entendiendo aquí. Mira. Estos que acabamos de ver son derechos de participación. ¿Ya? Hemos visto la iniciativa de la reforma constitucional, la iniciativa legislativa, proponer leyes, el referéndum, proponer consultas populares y proponer normas locales, ¿no? La iniciativa de formación de dispositivos municipales y regionales. Lo que vamos a ver ahorita ya no son derechos de participación. Vamos a ver acá, ¿de qué dice? ¿Derechos de qué dice? De control. Entonces, los derechos de control es revocatoria de autoridades. Entonces, si por ejemplo ustedes quieren sacar a su alcalde, ¿ya? Supongamos que quieran sacarlo, al alcalde Moche. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Tienen que juntar, mira, ¿qué dice acá? ¿Cuánto? 25%. 25%. 25%. Y lo mandan a una revocatoria. Entonces la población va a votar si está de acuerdo con que se quede o con que no se quede. Pero para que exista ese evento, primero tienen que juntar el 25% de firmas y solicitar una revocatoria de autoridad. ¿Ya? ¿Qué sirve para solicitar el retiro de una autoridad elegida con voto popular? Ejemplo, alcaldes, regidores, consejeros regionales, gobernadores regionales. 25% de la población electoral local, con un máximo de 400,000. ¿Qué significa, no? Que si el 25% es mayor a 400,000,
no requiero más. Solamente máximo 400.000. Ahora, si el 25% es menos de 400.000, entonces el 25% nada más. Ahora, mira acá lo que dice, mira acá lo que dice, mira acá lo que dice. ¿Qué dice? Que no procede para congresistas ni para el presidente. O sea que si lo queremos revocar a los congresistas o al presidente, no se puede, ¿ya? Para ellos no procede, así está la ley. Para ellos no hay revocatoria, ¿eh? ¿Qué te pareció? Ahora vamos a la remoción. La remoción es lo mismo para retirar autoridades, pero aquí ya no son elegidas por voto popular. Aquí son autoridades elegidas por el Estado. Profe, ¿me puede poner un ejemplo? Yo conozco Mocho. Ustedes en Mocho, en la Plaza de Armas, hay una posta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dígame, ¿no es cierto que hay una posta en la Plaza de Armas de Mocho? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, claro, yo conozco. Supongan que el director de esa posta, él es elegido por el Estado, no es elegido por ustedes. Él ha ganado por concurso público, ha sido designado por el Estado, ¿no? Supongan que empieza a tratar mal a la gente, ¿no? La posta está horrible, sucia, hay mala atención, entonces ustedes están cansados, ¿no? Quieren sacarlo. La pregunta es, ¿lo pueden sacar? No, pero sí lo pueden remover. Se llama remoción. Juntan 50% de firmas de la población electoral, solo de la población electoral, no de toda la población de Mocho, solo de la población electoral, o sea, los que votan, ¿no? Y solicitan una remoción. Es decir, que lo cambien a otro lugar, ¿no? Y que les manden un nuevo director de posta, de clínica, en fin. ¿Ya? Entonces, la remoción no es para sacarlo, es para removerlo. ¿De acuerdo? Para autoridades que son no puestas por el pueblo, sino por el Estado. Espero me hayan entendido. ¿De acuerdo? Vamos a la demanda de rendición de cuentas. Presta atención acá. Profesor, y en la remoción de autoridades no se puede con los ministros. Nada. Los ministros los pone el presidente y los saca el presidente. El Congreso también los puede revocar a los ministros, ¿no? No, los puede, ¿y cómo se llama? Censurar a los ministros. ¿Ya? Un Congreso puede censurar a los ministros. ¿Ya? Entonces los ministros son puestos por el presidente y el presidente los saca también, les pide su renuncia. O el Congreso puede, les dije, censurarlos, ¿no? Tacharlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el último es la demanda de rendición de cuentas. La demanda de rendición de cuentas es cuando alguna autoridad, suponte tu alcalde, no quiere rendir cuentas. ¿Sí me entiendes? O sea, oye, ya se cumplió el año de la plata que te han dado y ¿qué has hecho, no? Vemos que no has hecho nada, entonces rinde cuentas, ¿qué has hecho con la plata, no? El gobierno te ha dado 5 millones para el distrito, ¿qué has hecho con la plata? No quiere rendir cuentas, juntamos firmas y viene obviamente una obligación, una orden, ¿no? Para que rinda cuentas, ¿ya? Pero me hayan entendido. Vamos acá. Con esto terminamos las garantías constitucionales. Esto es facilito, presta atención. ¿Sí? Las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales, como su nombre lo dice, miren, garantías constitucionales. Por si acaso, todas las que yo he explicado anteriormente se presentan al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Entonces quiero que entiendan. Se presentan al jurado, ¿no? Las firmas me refiero. O sea, las firmas te las va a evaluar el jurado. El Jurado Nacional va a ver, las firmas son buenas, procedemos a convocar a una revocatoria porque el porcentaje de firmas que han presentado son correctas. Perfecto, ya está. Son firmas buenas, válidas, ya está. Pero las garantías se presentan al Poder Judicial, ¿ya? Entonces, acá se presentan al Poder Judicial. Es diferente. Te voy a explicar, por favor. Una es el habeas corpus.
corpus. El habeas corpus debes saber cuándo usarlo, ¿no? Tú ya estás a punto de volver mayor de edad, en 2 años más, 3 años más, ya vas. Estás en el lugar equivocado, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres taxista, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo. Mira, tú eres taxista. Se suben unos patas a tu carro, ¿no? Taxi, ya tú paras de buena gente, ¿no? Taxi, suban. Te encañonan, ¿no? Ah, párate, cagan. Y asaltan. Se bajan 2 a asaltar, uno se queda encañonándote, ¿no? Ya, arranca. O sea, te involucraron en el robo. Tú no eres culpable, ¿sí o no? Pero te involucran en el robo. Entonces, vamos a suponer aquí que te atrapa la policía, ¿no? La policía ¿no? los interviene, ¿no? Un tiroteo, el asunto es que lo paran tu carro. Tú estás ahí con los choros, ¿no? Tú eres inocente. Pero te atraparon pues, con los choros. Entonces, el fiscal ordena prisión preventiva, ¿no? Porque han sido atrapados con las manos en la masa. Prisión preventiva. 12 meses de prisión preventiva. Mientras dura el juicio, ¿no? ¿Tú qué puedes presentar? Un habeas corpus. Lee, por favor. El habeas corpus procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que amenace la libertad individual. Todos tenemos derecho a la libertad. Mientras no se me declare culpable, tengo derecho a la libertad. Entonces, en otras palabras, el habeas corpus, ¿en qué caso se usa? Cuando una persona está con prisión preventiva, exige, ¿no?, su libertad. Júzgueme, pero en libertad. O sea, yo no me estoy corriendo, pero quiero que me juzgue en libertad. Si al final del juicio se me declara culpable, perfecto, iré preso. Pero no antes, pues. Para eso es el habeas corpus. Exige la libertad individual cuando me han dado prisión preventiva. ¿Me entendiste o no me entendiste? ¿Ya? Ahora, puede ser el caso que te la rechacen también, ¿no? Eso va a depender del juez, ¿ya? El juez puede ser que acepte tu habeas corpus o puede ser que lo rechace, ¿no? Entonces puede ser que el juez diga, a ver, vamos a ver de quién viene el habeas corpus. Del señor Jara Rodríguez, ¿no? Pues el señor Jara, a ver, vamos a revisar aquí en el pueblo quién es el señor Jara, ¿no? Tus vecinos firman, ¿no? El señor Jara es un buen muchacho, ¿no? Un joven estudioso que está en la universidad, ¿no? Podría ser que te acepte tu habeas corpus, ¿no? Ahora, también podría ser que te lo rechace. Va a depender del juez. ¿Para qué es el habeas data? El habeas data protege la privacidad de información. Por ejemplo, yo tengo cuentas bancarias, ¿no? Aquí en mi celular, ¿no? Tengo mis cuentitas. ¿Cuánta plata tengo? Es una cosa personal, o sea, a nadie le importa, ¿no? Es información privada, mis cuentas bancarias. Entonces, el habeas data sirve para proteger la información privada, pero también exige que se haga pública la información que es pública. Entonces, yo quiero que entiendas que hay información que es pública. Por ejemplo, si remodelan la Plaza de Armas de Moche, lo que se ha gastado es información pública. Cualquiera de ustedes puede ir a la municipalidad y decirle, ¿sabes qué? Quiero un informe de los gastos que han hecho en la municipalidad. No, que no te podemos dar. Ah, no me pueden dar. Presentas un habeas data al Poder Judicial. Supone que tú eres periodista, ¿no? ¿Quieres saber? Presentas un habeas data, ¿no? Se niegan a entregar información pública. Entonces va a venir una orden de un juez. Por eso se presenta al Poder Judicial. Un juez va a ordenar, entréguese bajo sanción penal, ¿no? O sea que si no entregan la información, el alcalde se va preso. Vas a ver cómo te van a dar la información al toque. ¿Me entendiste, no? La acción de amparo. Mira, la acción de amparo es para todos los derechos. Quiero que entiendas que la acción de amparo protege todos los derechos, menos 2. Profe, ¿cuáles 2? Estos, pues. Esos ya no, pues. ¿Sí me comprenden? A ver si me dicen. ¿Cuál era el primero? ¿Derecho a qué? ¿Derecho a qué? A la libertad personal, ¿Y el a la segundo? libertad ¿Derecho individual, ¿Y el segundo a qué? ¿Derecho a qué? a la información, a la privacidad de A la información. información. Tanto privacidad como exigir que se haga pública.
tiene dos sentidos. Entonces, la acción de amparo es para todos los derechos, menos esos dos. ¿De acuerdo? Menos esos dos. Por ejemplo, la libertad de conciencia. Por ejemplo, el derecho al trabajo. Por ejemplo, el derecho a la educación. Te voy a poner unos ejemplos reales, no son ficticios. Yo vi una noticia hace años de un estudiante que había estado fumando marihuana, mira, en la universidad, en Lima, en una universidad privada. Había estado fume que fume. Y los vigilantes lo habían detenido, ¿no? Y el rector, obviamente era muy conservador, ¿no? Seguramente, lo expulsó de la universidad, fuera. ¿Sabes qué hizo el muchacho? Ya era mayor de edad, ¿no? Y tenía conocimiento de leyes. ¿Qué hizo? Te vas al Poder Judicial, presentas tu acción de amparo. Derecho a la educación. Mira, te pueden sancionar un día, 2 días, pero no te pueden expulsar, pues, de la universidad. ¿Sí me comprendes? Si tú has ingresado, ya sea universidad pública o privada, no te pueden prohibir el derecho a la educación. Te podrán sancionar, llamar a tus padres, conversar contigo, no sé, pues en la universidad, ¿qué te pueden hacer? Suspenderte un día, pero no te pueden prohibir el derecho a la educación. Acción de amparo, pues. ¿Me entendiste? Otro ejemplo, derecho al trabajo. Suponte que tú firmas un contrato por un año, ¿ya? En una empresa. Y en el transcurso, vamos a suponer que el jefe se pone celoso de ti porque la secretaria se enamoró de ti. Entonces el jefe, ¿no? Está celoso, ¿no? Y te vota. Ándate al Poder Judicial, presentas una acción de amparo. El juez va a ordenar que te regresen a tu trabajo. Derecho al trabajo. Te podrán votar cuando se termine tu contrato, pero no antes. Si no hay razón, no te pueden votar. Derecho al trabajo. Espero me hayan comprendido, ¿ya? Protege todos los derechos, todos, menos los 2 primeros. Muy bien, vamos a terminar acá, muchachos, para ir a la práctica ya. Aquí terminamos. Presten atención, por favor. La acción de inconstitucionalidad. Presta atención. La acción de inconstitucionalidad. Esta acción procede contra normas que tienen rango de ley. ¿Ya? Contra normas que tienen rango de ley. Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general, pero que contravengan la Constitución. Es decir, que atenten contra la Constitución. Cualquier norma que va contra la Constitución, ¿ah?, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Ahora, ¿quiénes pueden presentar esta acción? Le corresponde al tribunal, ¿ya? Normalmente le corresponde al Tribunal Constitucional observar una ley inconstitucional, ¿sí? En instancia única, ¿de acuerdo? Le corresponde al tribunal. Hay un tribunal, una institución que se llama el Tribunal Constitucional, ¿no? Protege la Constitución. Entonces, cualquier ley que va contra la Constitución, el Tribunal Constitucional la puede observar. Pero supongamos que el tribunal pues está corrupto, ¿no? Y no hace nada. Una ley que va contra la Constitución se aprueba, ¿no? Entonces, también pueden presentar esta acción el presidente. Oye, el presidente también está corrupto y no hace nada. Lo puede presentar el fiscal de la nación. Oye, el fiscal de la nación también es parte de la mafia y no hace nada. El defensor del pueblo. Oye, que el defensor del pueblo es un inactivo, no se mueve, no presenta. Los congresistas, 25% de congresistas. Oye, que los congresistas tampoco hacen nada. Al final, los ciudadanos, pues, 5,000 ciudadanos con sus firmas, podemos solicitar que una ley se declare inconstitucional. ¿De acuerdo? Por último, los alcaldes y gobernadores regionales, dentro de su jurisdicción, si la ley afecta a su zona, ellos pueden presentar una acción de inconstitucionalidad. Y por último, los colegios profesionales, colegio de profesores, colegio de médicos, colegio de odontólogos, en su especialidad, ¿no? O sea, una ley de salud podrá ser observada por los médicos, las enfermeras. Una ley de educación podrá ser observada por los profesores. Pero me hayan entendido, ¿eh? Acción de inconstitucionalidad, bien clarito dice su nombre. La acción popular, entiéndeme por favor, procede por una infracción nada más.
una infracción de la Constitución. No es que esté vulnerando la Constitución al 100%. Es una infracción de la Constitución contra reglamentos, normas, resoluciones y decretos. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan la acción popular. Recuerdo el año pasado que hubo un problema con esto de con mis hijos no te metas. El Estado había sacado en su plan de educación anual el tema de la sexualidad y decir pues que ahora hay un tercer sexo, hombre, mujer, y el otro que no sabemos si es hombre o mujer, ¿no? Entonces, este colectivo con mis hijos no te metas presentó una acción popular. ¿Ah? No sé si lo sabes, lo presentó para solicitar que el Ministerio de Educación corrija su reglamento porque estaban pues planteando en sus contenidos, lo que enseñan en colegios públicos, entre los temas había esto pues de la sexualidad y de la libertad de género, ¿no? Entonces ya se estaba hablando de que el género no es masculino y femenino, sino que también hay otro género, ¿no? Una locura, ¿no? Ahora vamos, género es masculino y femenino, ¿no? El ser homosexual es una opción que algunas personas la deciden, pero no es un género, pues. Entonces, estos padres, con mis hijos no te metas, habían presentado una acción popular. No para cambiar la ley de educación, sino para corregir los reglamentos, ¿no? Los contenidos, ¿no? O sea, hay una infracción de la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, es para algo más suave. Y por último, tienes la acción de cumplimiento. ¿Qué es la acción de cumplimiento? Es cuando una autoridad no quiere hacer caso, se resiste a hacer caso. Supongamos que en la municipalidad de, vamos a suponer, de Moche, los regidores acuerdan algo, ¿no? En mayoría, y el alcalde no lo quiere ejecutar, ¿no? Entonces se presenta al Poder Judicial una acción de cumplimiento para que el funcionario renuente a hacer caso, a acatar la norma, viene una orden del juez, ¿no? O usted hace caso o se va para adentro, ¿no? Ya, espero me hayas comprendido. Vamos a terminar aquí los deberes ciudadanos. Están en el artículo 38 de la Constitución Política del Perú. Cuando tú cumples 18 años, entiéndeme, no solamente se adquieren derechos, ¿no? Mucho se les enseña a los alumnos de los derechos, pero tener 18 años también implica tener deberes. ¿Cuál es tu deber? Votar, sufragar, votar en elecciones. Tienes que aprender a respetar la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, respetar la Constitución es respetar a los otros. Profe, yo tengo libertad de expresión. Sí, pero eso no te da derecho a insultar a otros. Profe, yo tengo libertad de expresión. Tengo libertad, tengo derechos, ¿no? Sí, pero eso no te da derecho a pegarle a otros. Entonces, hay que aprender a respetar la Constitución. Vivir pacíficamente, ¿no? Vivir en paz, ¿no? Está bien, tú puedes poner tu música, pero tampoco afectes a otros. Pues. Algunos ponen ahí, no sé, en tu barrio una musicaza ya que fastidia a otros, ¿no? Entonces, vivir en paz. Tienes que contribuir, pues. Tienes que contribuir con la sociedad. Trabaja, contribuye en algo, ¿no? Honrar al Perú. Si hay guerra, hay que proteger los intereses nacionales, ¿no? Si el ejército se ve afectado, es deber del ciudadano ir a pelear a la guerra. Es una obligación. Tributar. Pagar tributos, ¿no? Hay que pagar impuestos. Quiero mi vereda limpia, ¿no? Bueno, pues pago mis tributos para que barran, pues, ¿no? Hay que tributar. Y por último, practicar el pluralismo político, es decir, respetar las ideas políticas de otros, pues, ¿no? El hecho que tú seas del APRA y yo sea, por decir, de Acuña o del PPC, el otro de Acción Popular, bueno, pues hay que respetarnos, ¿no? No porque somos de diferentes ideas nos vamos a matar, ¿ya? Espero haya quedado claro. Si no hay preguntas, vamos a la práctica. ¿Alguna pregunta, muchachos? Salinas dice no. ¿Qué dicen los demás? ¿Ah? ¿Qué dicen los demás? No hay preguntas, dice. Muy bien. Pues vamos a hacer una práctica. Miren, yo hubiera querido hacer una práctica de cada clase, pero por el amigo que entró a molestar, ya pues no se pudo. Entonces vamos a hacer esta clase, ¿ya? Esta práctica, perdón.
Ahí está. A ver, ¿quién dijo yo? D. A ver, su compañero dice dado y los demás. Vamos con calma, tenemos 30, 35 preguntas ahí. La C. Ah, su compañero dice la C. Vamos a ver. Bien, profesor. Dice, fue suscrita en 1969 por 23 estados, ¿no? 23 estados. El objetivo era garantizar, reconocer los derechos humanos, ¿no? Esta es la Convención Americana de los Derechos Humanos. También se le llama Pacto de San José. No es la ley de habeas corpus, ¿no? No es la ley de habeas corpus, tampoco es la Declaración de Virginia, tampoco es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal es de 1948. Entonces es A y C, ¿no? Acá. Muy bien, muy bien. La 2, aquí están de las dos clases, ¿ah? La clase pasada y la clase de hoy. Las dos, la práctica es de las dos. La E. C. Dice, el sujeto de derecho que no es reconocido como persona, pero sí como sujeto de derecho. Pues. La C, la C. ¿La C? Sí, claro, el concebido, pues. El concebido, ¿no? Así es el concebido. ¿No? Claro. O sea, no es persona, es una célula, pues, pero sí es sujeto de derecho, ¿no? ¿De acuerdo? Pues hay que tener cuidado. ¿Qué dicen? Sigan, la 3. La D. La D, Dado. profesor. La D. Sí, sí, está bien, Dado. correcto. Sí, sí. Fin supremo del Estado. El fin supremo del Estado es la defensa de la persona, ¿no? Y el respeto de su dignidad. Fin supremo del Estado. Artículo 1, ¿no? Está en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Su artículo 1. La defensa de la persona y el respeto de su dignidad es el fin supremo del Estado. ¿No? Artículo 1 de la Constitución Política del Perú. ¿No? 4. La C. Ahí está. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien o no? La C. Está bien, ¿no? Claro, el documento, si alguno de ustedes va a derecho, deben saber que debajo de la Constitución hay códigos, ¿no? Código civil para los ciudadanos, código laboral, tema de trabajo, código penal, tema de cárcel, ¿no? Código administrativo para temas tributarios y todo eso. El código civil es en donde se dice, ¿no? Documento que reconoce a la persona como sujeto de derecho es el código civil. Código civil. Ahí se reconoce a la persona como sujeto de derecho. Entonces tú eres sujeto de derecho, pues, ¿no? Vamos, vamos. Vamos, muchachos. Si se puede. La E. D. E. Enano, está bien lo que ha dicho su compañero. La Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 2 24 derechos fundamentales. Hay derechos humanos, les dije que están en las declaraciones, y hay derechos fundamentales que están en las constituciones. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo, son cosas diferentes. ¿Ah? 24 derechos fundamentales. ¿No? 6. La A. A. A ver, dice, la teoría considera el fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que es considerada el fundamento,
Es la ius naturalista, ¿sí o no? Porque ahí consideran que los derechos son inherentes, ¿no? Entonces, por el solo hecho de ser un humano o una concepción ya definida, tengo derechos. Inalienable. ¿Es correcto o no es correcto? En Sí, una, la E. claro, en una exposición, el ponente, o sea, el expositor, ¿no? Manifiesta que los derechos no pueden ser objeto de comercio ni negociación, es inalienable. Entonces, algo inalienable significa que ha perdido su esencia, ¿no? Eso es inalienable. Por ejemplo, cuando decimos el sujeto se alienó, cuando el sujeto pues cambió, ¿no? Y ahora se pinta el pelo gringo, ¿no? De repente pues, usa ropa que no es suya, no es de nuestra cultura. Se alienó, ¿no? Ahora, inalienable significa que no se pueden comercializar, ¿no? Porque si se comercializa perderían su esencia, pues, por eso. La B. ¿Qué dicen? ¿Está bien o no? La concepción filosófica que no acepta que los derechos humanos sean universales. ¿Está bien o no? Lo que dice su compañero. La D. La ius positivista, pero la ius positivista dice que el derecho, para que exista, requiere de papeles. Eso dice la ius positivista. Está bien lo que ha dicho su compañero al inicio, ¿no? La Sí, que lo vi. claro, la historicista. ¿Por qué? Porque la historicista dice que los derechos ¿qué? Cambian con el tiempo. Claro, por eso. La historicista dice que los derechos cambian, dependen de la época y del lugar. Entonces, si los derechos dependen de la época y del lugar, no son universales, pues, ¿no? Una cosa puede ser legal acá y en otro lugar puede ser ilegal, ¿no? Entonces, por eso esta concepción del derecho, la historicista, es opuesta a la concepción universal de los derechos, ¿no? Arriba. ¿Mm? Eso está fácil. La D. 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 Dado, correcto. La D. Claro, los derechos son naturales. Si decimos que los derechos son naturales, es porque son inherentes a todas las personas, ¿no? Es decir, son propios de todas las personas, ¿no? Inherentes, ¿no? Está bien. ¿La 10? La E. E. La E. A ver, considerar que el sistema de derechos es un instrumento de dominación de la clase poderosa, o sea, la clase capitalista, sobre la clase obrera, esto es una concepción marxista, ¿no? De los derechos. El marxismo considera que el derecho, pues, es un instrumento de dominación y que hay que eliminarlo, hay que destruirlo para poder construir una nueva estructura considerando a todas las clases por igual, ¿no? Eso es lo que dice el marxismo. Sigamos. Dado. La 11. Correcto. ¿Por qué? Porque dice el más antiguo ¿de dónde? Occidente. De Occidente, nada más. No te dice del mundo, ¿no? Te dice solo de Occidente. ¿Mm? Está bien, los fueros españoles. Los fueros españoles son, es la concepción más antigua, pero solo de Occidente. La concepción más antigua del mundo, ¿alguien se acuerda cuál era? El cilindro de Los leyes Ciro. de Persia. Ajá, las leyes de Persia, sí, los cilindros de Ciro. El rey Ciro que da la libertad de religión y la libertad de religión y la no esclavitud, ¿no? La no esclavitud. ¿12? La C. Muy bien, caballero. La expresión, el Estado está obligado a hacer cumplir los derechos.
Está obligado a hacer cumplir los derechos. Si el Estado está obligado a hacer cumplir los derechos, significa que los derechos son imperativos, ¿no? ¿Mm? ¿Correcto? Escúchenme una cosa. Para yo poder ponerles nota, ¿ya? Vamos hoy día a ensayar, porque esto recién empieza conmigo, es decir, ¿no? Entonces yo necesito que participen todos. Yo veo que están participando 3, 4 alumnos. Entonces, el que no tenga micrófono me puede contestar por el chat, no hay problema. Pero aquí me participan todos. Por ejemplo, Elisa Fernanda. ¿Ya? Solamente ella, en la pregunta 13, puede prender su micrófono o puede participar por el chat, como guste. Avanza, señorita Elisa. ¿Vuelve a repetir, por favor? La letra Ya. A ver. Brigitte, Flor. Brigitte. la E. Correcto. ¿Ya? Entonces, así yo necesito que ustedes participen. No importa si se equivocan. El equivocarse es parte del aprendizaje. ¿Ya? Pero lo importante es que participen. Brigitte dice, profe, la base de todas las constituciones. La base. La base es la Declaración Francesa. ¿Ya? Entonces, la única manera como yo sé que ustedes están ahí es preguntándoles, ¿no? Y la única manera como yo sé que están aprendiendo es porque han escuchado la clase, pues sí. Para eso yo necesito que ustedes me confirmen que están ahí, ya sea por el chat, escribiendo o con su audio. ¿Ya? Así que por favor traten de estar siempre en la clase porque yo sé que, no sé, supongo que esto no pasa con ustedes, pero sí pasa mucho en la universidad, ¿no? Que alumnos se conectan y ya se van a hacer sus cosas, ¿no? Entonces se olvidan de la clase. Al final ya, chao, chao. Como nadie les preguntó, ¿no? Conmigo no va a ser así, pues yo los voy a hacer participar. Vamos a la siguiente pregunta. Solo a quien yo le pregunto. Profesor, Sí, te está escucho. en la 13, ¿por qué no la Carta Magna? ¿Por qué la base del constitucionalismo? No, pero te dice la base de todas las constituciones. Mira, mira, doctor, aquí te voy a compartir la teoría. Acá, presta atención. Vale, siempre su... Yo no me molesto cuando ustedes participen y me refuten, a mí me hace feliz. Acá. ¿Ya? Mira. ¿Qué dice acá? Declaración Francesa. La base. Base de todas las constituciones. Ya, ahora vamos a la Carta Magna, ¿ya? Para que me entiendas. La Carta Magna, aquí miren. ¿Qué cosa es la Carta Magna? Es el antecedente más... ¿Más qué? Importante. Del constitucionalismo, que no es lo mismo. ¿Sí me entiendes, no? La Carta Magna Sí. es el antecedente más importante del constitucionalismo, pero no es la base. No es la base. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La Constitución del Perú, ¿ya? Su base es la francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia. ¿Ya? Entonces, siempre, bueno, vale tu pregunta, siempre, ¿no? Cualquier duda, háganla nada más. Continuamos. Sigamos, a ver. Presten atención. Ya, vamos a la 14. Ya. La 14, participemos todos, ya todos, para avanzar. La A. Ningún hombre libre será arrestado o encarcelado o desposeído de sus bienes y nadie será castigado sin previo juicio legal. Correcto, ¿no? La Carta Magna, perfecto. Perfecto. Muy bien, Lorenzo, muy bien, su compañero que participó también por el chat, por el audio, perdón. 15, participemos todos en la 15. A. Concepción filosófica de los derechos humanos que se inició con los estoicos en la antigua Grecia y Roma, ¿no? La antigua Grecia y Roma. ¿No, Jara? Sí, correcto. Claro, la ius naturalista, correcto, ¿ves? ¿Ah? Ahora sí, le voy a preguntar a alguien, a ver, no se moleste, ya sabe que el asunto es participar. Nos equivocamos, no importa. A ver, Lorenzo, Glenner, ¿estás o no estás? La 16. A ver, Lorenzo, ¿qué dice en la 16?
Déjenlo a Lorenzo, por favor. Dice, Profesor, es que ahí hablo en el chat. sí, 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 estoy viendo el chat. No, esa clave lo ha dado del anterior, Lorenzo. ¿No, Lorenzo? ¿Sí o no? Esa clave es del anterior, ¿sí o no, Lorenzo? Claro, yo estoy en todas. ¿Qué dice Lorenzo? La 16, ¿cuál es la clave? Ahí ponme la clave, la 16, ahí. Después de mí. El ejercicio de la ciudadanía se suspende. ¿Qué dice Lorenzo? ¿En qué caso se suspende? A, B, C, D, E. Prepárese Angie Linares. ¿Tiene clave Angie Linares? Porque Lorenzo no contesta. ¿Qué dice Angie? ¿Estás o no estás, Angie? Miren que ahorita estoy sin registro, ¿eh? Yo luego voy a estar con mi registro en mano, el que no me contesta. A ver, dime, Angie, ¿cuál es la 16? ¿Mm? ¿En qué casos hemos dicho que se suspende la ciudadanía de una, o sea, la calidad de ciudadano? ¿Alguien quiere participar? A ver, dime. Levantó la mano su compañero. Custodio, Alonso, dígame. Dígame, Alonso. Salinas dice enano. Custodio dice enano. Muy bien. Resolución judicial de interdicción, ser miembro de las Fuerzas Armadas y pena privativa de la libertad. Se acabó, ahí está la clave. ¿Mm? Entonces hay que estar más atentos. Angie, por favor, y Lorenzo también, ¿ah? Por ahora se los paso porque no están participando, pero la próxima hay que participar. Si nos equivocamos, no importa. No importa, lo de menos. Renzo Mariños, la 17. ¿Qué dice Renzo? ¿Mm? Renzo, ¿estás presente o no estás presente, Renzo? Enano, dice Renzo. Correcto, Renzo. Congratulations. Enano, ¿no? Referéndum requiere del 10%. Te felicito, Renzo, así el asunto. Brian Valentín, ¿qué dice la número 18? Derecho de primera. ¿Qué dice Brian? Puede prender su micrófono o si desea por el chat. Da igualito. ¿Cuál es de primera, Brian? La B. ¿Cuál? La B. Muy bien. Si los padres defienden la integridad de sus hijos, ¿no? Correcto. La 19, a ver, hagámoslo todos, la 19, derechos de segunda. ¿Qué dicen en la 19? Aquí participemos todos. ¿Mm? ¿Alguien? ¿Alguien que me quiera dar clave en la 19? ¿Qué ¿La dicen? D? ¿Ah? Dado dices, a ver, 2 y 3, vamos a ver si es dado. Salud es de segunda, correcto. Y la 3, la educación es de segunda, ¿no? Correcto. Ahí está, ¿no? Porque mira, amparar la seguridad personal, primera. Defensa de libertad, primera. Protección del medio ambiente, tercera. Está bien, correcto, buena clave. Dado, la clave es buena, la clave es buena. Sigamos. Mira, ve. Jara, ¿qué dice Jara? Jara Rodríguez. La 20. Profesor, no lo puedo leer muy bien. A ver. ¿Podría A ver. agrandar más? Claro. Espérate un ratito. Ahí lo ves. No, un poquito más. Un poquito más. Ahí. Y ahí sí lo veo. Ya.
Si a la unidad de investigación del diario La Noticia, un funcionario público le niega el acceso a datos de interés. Habeas data. Perfecto, muy bien, Jara. Un habeas data presentamos, ¿no? Ya está, se acabó, ¿ves? Entonces, la idea es así, vamos a trabajar, ya estamos primero empezando recién. La 21 trabajamos todos, a ver, si alguien trabaja antes que yo, mejor. De tercera, ¿qué dicen? ¿Cuáles son de tercera? Acá hay uno, ve. Acá hay otro, ve. La D. Claro, y acá hay otro, ¿no? Claro, ahí está, ve. 2, 3, 2, 4 y 5, ¿no? Dados. Muy bien, señorita. 2, 4 y 5. Avanzamos, la 22. De los siguientes derechos. Pide de tercera, mira, de tercera. ¿Cuáles son de tercera? ¿Ah? Acá el desarrollo de los pueblos. Tercera. La paz. Tercera. Y nuevamente, la libre determinación de los pueblos. 3, 4, 5. Nuevamente dado, mira, igualito, dado. Está bien. Ya, pero la 23 ya está muy fácil, ¿no? Derecho a la salud. ¿Qué es el derecho a la salud? De segunda generación. Segunda generación. Segunda generación. Se acabó, listo, ¿ves? Segunda, avancemos. Esta es una preguntita media chistosa, ¿no? Como dicen en la universidad. Si una institución educativa se niega a prestar servicios educativos, ¿ya? A un niño que presente una limitación física, entonces se atenta contra los derechos. Primera y segunda. Es una pregunta ya un poquito más difícil. La B. La B. Parece ser primera y segunda, ¿no? Así parece, ¿no? Ese es el asunto. Pero si tú te das cuenta, se niega a prestar servicios educativos, nada más. Entonces, solo se está negando un derecho de segunda. No se le está prohibiendo ni la vida, ni el nombre, ni el derecho, ni tampoco se le está torturando, ¿no? Ni tampoco se le está, solamente se le está negando un derecho de segunda. ¿Y a la igualdad? A ver, pero en ningún momento te dice que se le niega porque sea físicamente limitado. O sea, yo tampoco puedo asumir algo que no me dice la pregunta, ¿no? Entonces, si por ejemplo, vamos a suponer, tú llegas a un colegio y no te quieren aceptar, se te está negando un derecho de segunda, nada más, ¿no? No de primera, ¿de acuerdo? No de primera, solamente se te está prohibiendo la educación. Ahora, que te digan, no te vamos a aceptar porque eres judío, ahí es de segunda. ¿Ya? Muy bien. Acá en la 25, si se dicta un decreto que va contra la Constitución, ¿no? Va contra la Carta Magna. Entonces se presenta una acción de inconstitucionalidad. ¿Correcto? 26. Una autoridad renuente a hacer caso, ¿no? Vamos. La D. Correcto. No quiere hacer caso, una acción de cumplimiento, se acabó. ¿No? Está bien. Arriba, 27. ¿Sí? ¿Cuánto? Para reforma constitucional, 0,3%. A ver, 28. La posibilidad de participar para gobernar el país. ¿Es un derecho? D. Político. Claro, ¿Sí? por supuesto. Político, ¿no? Yo tengo la posibilidad de participar. La protección del medio ambiente, facilito. Tercera generación. Tercera, listo. La iniciativa legislativa y la rendición de cuentas, ¿qué son? C.
Son derechos ciudadanos, ¿no? Derechos ciudadanos. 31. El derecho ciudadano que exige presentar un 10% de firmas. C. Correcto. La demanda de rendición de cuentas. Sí, porque el referéndum es 10% nada más, solito. ¿Ya? Pero la rendición de cuentas exige 10% con un máximo de 25.000. Es correcto. ¿Ya? 10% solo, referéndum. 10% con un máximo de 25.000, rendición de cuentas. Vamos terminando, a ver. Estamos en la hora, nos faltan 2 minutos. Segunda, ¿cuáles son de segunda? Estudiar, educación, La B. salario mínimo. A ver, dice que es beso. 1, 3, todos somos iguales ante la ley, ese es primero. La persecución es primero, ¿no? No la, sí, 1 y 3, ¿no? Correcto, muy bien, señorita, 1 y 3, sí. Correcto. El referéndum procede para, ¿en qué casos procede? La D. Correcto, para temas de regionalización, ¿no? Queremos unir 2 regiones, se le pregunta a la gente si se quieren unir o no. Pero no procede para derechos, no procede para términos tributarios, no procede para presupuesto, para tratados tampoco procede. El derecho a usar la ciencia y la tecnología. De tercera. Tercera, correcto, Tigre. Muy bien. Y la 35, excepto. La E. La E. Perfecto, perfecto. Temas tributarios, no procede para temas tributarios. Muchachos, entonces ven, así se puede trabajar tranquilo, ¿no? Cuando nadie fastidia. Yo les felicito por su participación, ¿no? Ya los voy conociendo un poco más. Yo me acuerdo, ¿no? Pero obviamente solamente estuvimos una semana al inicio del año. Pero ahora de forma virtual vamos a tener que ir trabajando y voy a ir tomando en cuenta sus anotaciones. Por ahora ya vi que están participando, perfecto. La siguiente clase ya voy a empezar a tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, por favor, traten de ir leyendo. Voy a tratar de colocar las clases con tiempo para que vayan revisando. ¿Ya? Por mi parte ha sido todo por hoy. Me despido hasta la próxima clase. ¿Ya? Hasta la próxima, muchachos. Profesor, disculpe. Sí. ¿Hoy día va a mandar el documento de la próxima clase o todavía mañana? Hoy, mañana, más tardar. Esta práctica la voy a poner ahí también, ¿ya? Para que la tengan. Ya, profesor, gracias. La pongo sin clave, pues, para que ustedes la resuelvan nuevamente. Ya la resolvimos. ¿Ya? O la pongo con clave. No tiene con clave ni que fueran primer año. No, sin claves está bien. Sin clave, entonces la Sin vuelven claves, a sin claves. Sin claves, claro. Cualquier cosa, cualquier duda, profe, ¿cuál es? Ahí yo estoy ahí en el chat. No hay problema. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense, muchachos. Ya, profe, Listo. no se olvide de mandar los documentos. No, yo lo mando. No se preocupen. Chao, chao.